Bueno, entonces, les digo, el objetivo más que nada es cómo obtener los valores de los calores específicos. Ese es el objetivo y van a darse cuenta que ahí nos vamos a llevar pues cierto tiempo. Empezaríamos considerando la parte de los datos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos un flujo, ¿qué? Un flujo másico. Vamos a pegarnos a la parte de lo que se ha venido viendo. Tenemos un flujo másico, ¿sí? Ahí está. 1. ¿A qué corresponde el flujo másico? ¿De qué? Entonces tengo 50 kilogramos sobre hora de benceno. ¿Sí se ve? Arumi, ¿usted le hace falta el lente? No, es una M. Es una M. Pero bueno, entonces tenemos como flujo másico 1, 50 kilogramos sobre hora de benceno. ¿Qué más tenemos, jóvenes? Mande. Antes. Sí, vámonos en orden. La temperatura, sí. Vamos a ponerle, si quieren aquí, pues le pueden poner temperatura 1. O sea, pueden ponerle temperatura del benceno, temperatura 1, temperatura A, o sea, es indistinto. Como yo ya manejé al inicio M1, pues así le vamos a llamar todas las que correspondan al benceno. Entonces, ¿cuánto vale? 30 grados Celsius. Bueno, en orden, ¿qué sigue? Mande, la presión a la que se está llevando a cabo, pues en este caso a la entrada. Pues me imagino que es a la intemperie porque nos dice que es a una atmósfera. Entonces quiere decir que está trabajándose a la intemperie. ¿Qué sigue, jóvenes? El flujo másico 2, M2, por llamarle así. Vamos a tratar de ocupar, les digo, la nomenclatura que se está utilizando en balance de materia y energía, porque esto es trabajando en operaciones unitarias, pero vamos a asociar esa nomenclatura para que ustedes puedan, así como que dicen, asociarla y no perderse. ¿Cuánto vale? 70 kilogramos. Con respecto al, entonces 70 kilogramos sobre hora de tolueno. ¿Qué sigue? La temperatura 2. ¿Cuánto equivale? 60 grados Celsius. Lo que viene siendo la parte de las entalpías y de los calores específicos, la mayoría de las veces puede estar en función de la temperatura. La mayoría de las veces. Cuando se maneja la parte de la asociación de los calores específicos de las entalpías con respecto a las temperaturas, comúnmente ya existen tablas o ya existen ecuaciones. En este caso estamos hablando de líquidos, entonces tenemos benceno en estado líquido y tolueno en estado líquido. Eso también es muy importante. Además de las temperaturas para determinar la CP, que probablemente nos va a estar pidiendo el problema. ¿Qué continúa? ¿Es todo? La presión. La presión de la corriente, de igual se entiende que se está manejando a la intemperie, o sea, también son una atmósfera. ¿Qué nos están pidiendo? Bueno, que hagamos una simulación. Yo aquí le cambiaría un poco. En realidad solo tendríamos como incógnita esto, ¿no? Obtener la temperatura final de la mezcla. Ya nos indica en la simulación, de hecho también es como que la idea. Y la hoja de asignatura también lo pide, que hay que utilizar algún tipo de software. Entonces ahorita pues vamos a utilizar el Coco, pero primero lo vamos a realizar de forma analítica el problema y después ya lo comprobamos pues con Coco Simulator, que es el más viable, el gratis, y me imagino que es el que ustedes también ya han llegado a manejar. Bueno,
Aquí, ¿qué tipo de operación tenemos entonces? ¿Mande? Un mezclado. De hecho, es la operación unitaria más sencilla. Y de hecho, es también en la parte de simulación. Es como que el primero, ¿no? Comúnmente siempre se empieza con eso. Con la simulación de un mezclador. Entonces vamos a manejar la parte del planteamiento. Plantea. Ahí está. Entonces, aquí tenemos más que un diagrama de bloques, no es un diagrama de bloques, tampoco es un diagrama de flujo de proceso, porque así no se representa un mezclador. Lo que quiero es que sea un poquito más gráfico. Entonces, posiblemente tenemos aquí la corriente, una corriente de ¿qué? Este es el mezclador. Una corriente de entrada, que puede ser, por ejemplo, la corriente de entrada del benceno. Y posiblemente aquí tenemos otra corriente de entrada con respecto al tolueno. Y entonces nos indican que tenemos benceno y tenemos tolueno, y podríamos decir que están en estado líquido y llegan a un equipo, a un mezclador. Sucede que el benceno está a 30 grados Celsius y el tolueno está a 60 grados Celsius. Entonces te dicen que una vez que ambas corrientes entran en el mezclador, quieren saber cuál va a ser la temperatura de equilibrio o la temperatura final de la mezcla. Entonces dices, bueno, yo tengo al benceno en 30 y tengo al tolueno en 60. La idea entonces es determinar la temperatura final de la mezcla, que no va a estar ni a 30 ni va a estar a 60. Posiblemente esté a una temperatura media, pero esa la vamos a tener que determinar nosotros. Aquí también hay que considerar que uno de ellos o uno de los fluidos, ya sea el benceno o el tolueno, va a ganar y va a perder energía. ¿Quién va a ganar y quién va a perder energía? ¿Quién gana energía? ¿Quién pierde energía? Fuerte, para que lo escuche. ¿Quién gana? El benceno. ¿Por qué ganaría el benceno? Ajá. Ok, se entiende que de acuerdo a la parte de la transferencia de calor, la regla es que la región más caliente, ¿sí? O la transferencia de calor se va a dar desde la región más caliente a la región más fría. Aquí posiblemente dices, bueno, ¿cuál región? Si estamos hablando de corrientes, bueno, el calor que tiene en este caso el tolueno, que es el que se encuentra a mayor temperatura, le va a transferir energía, en este caso, al benceno, que tiene menor temperatura. Entonces, el tolueno le va a transferir energía al benceno, debido a que el tolueno se encuentra a 60 grados y el benceno a 30 grados. Siempre se va a manejar la transferencia de calor desde ese punto de vista, del más caliente al más frío. La fórmula en este caso corresponde a la parte de Q es igual a MCP delta T. Pero aquí tenemos alguien que va a ganar, le vamos a llamar Q ganado, y alguien que va a perder. ¿Sí? Porque alguien va a ganar y alguien va a perder para que esté todo en equilibrio. Y me estaban diciendo entonces que el que va a ganar, vamos a ponerlo
con color, bueno, vamos a definir que el que va a ganar es el benceno porque se encuentra a menor temperatura. Es el fluido frío. Y el que va a perder es el tolueno, que es el fluido caliente. Y decimos que la transferencia de calor va desde la zona caliente a la zona fría. Entonces, el tolueno le va a ceder energía. Entonces, este va a perder energía y este va a ganar energía. Por lo tanto, con respecto a las temperaturas, el tolueno, su temperatura va a disminuir y el del benceno pues va a aumentar. Pero al final, como ya están dentro de un mismo equipo, dentro del mezclador, pues van a llegar a lo que se conoce como la temperatura de equilibrio, que es lo que nos quieren o nos están pidiendo. Bueno, si decimos que Q ganado es del benceno y Q perdido es el tolueno, entonces podríamos decir y plantear lo siguiente, que Q ganado es igual a menos Q perdido. Así es como quedaría. Q ganado es igual a Q perdido o menos Q perdido. ¿Por qué le pongo menos Q perdido? Bueno, porque se entiende que Q ganado más Q perdido es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque se está en equilibrio. Por eso se pone como Q ganado es igual a menos Q perdido. Solo es un pequeño despeje. Porque en sí la fórmula general sería esta. Q ganado más Q perdido es igual a 0. Porque está en equilibrio el sistema. Por lo tanto, ya ¿cómo lo voy a utilizar? Pues yo lo voy a utilizar de esta manera. Y solo lo que hago es un despeje. Por eso me atrevo a plantear primero esta ecuación. Es un despeje porque aquí está sumando, Q perdido está sumando y pasa del otro lado pues restando. Bueno, ¿cómo quedaría la fórmula si nosotros sabemos que cualquier de las Q o cualquier manifestación de calor es mCp delta T? ¿Cómo quedaría, jóvenes? ¿Cómo quedaría entonces la ecuación no tan explícita? Quedaría más, menos implícita. ¿Cómo quedaría? Si saben que cualquier valor de Q es igual a mCp delta T, ¿cómo quedaría entonces? ¿Cómo se imaginan? ¿Qué tendrían que hacer para saber cómo quedaría? Aquí está la información, jóvenes. Esto es lo que deben de considerar: Q ganado o Q perdido. Cualquier Q al que se refieran adquiere esta forma. ¿Ustedes las tablas? ¿El CP y el delta del benceno del tolueno? Sí, eso es lo que se tiene que hacer, pero me refiero a cómo quedaría la fórmula. A ver, si ustedes ven esta fórmula, ¿podrían sustituir aquí algún valor? Entonces, ¿cómo tendría que quedar si tenemos en consideración que cualquier valor de Q se tiene que obtener así? Entonces, ¿cómo quedaría? Igual. Ajá, pero ¿qué tendría que hacerse? Q ganado es igual a M. Ajá, pues eso. Pues eso es lo que tengo que hacer. Nada más sustituir mCp delta T igual a menos mCp delta T. Eso es lo único que tengo que hacer. Ahora, nada más hay que aclarar que delta T, ¿qué es una delta T? ¿O qué es un delta? Una delta en esta parte es una variación. Ahí te está diciendo variación de temperatura. Y como tengo variación de temperatura, entonces tengo que tener como que dos eventos, ¿no? Un inicial y uno final.
Entonces aquí quedaría delta T es igual a la temperatura final menos temperatura inicial. A veces, y lo digo a veces porque yo me he topado con libros o incluso con archivos, documentos, donde la delta T la manejan como TI menos TF. Y también es válido, solo que hay que tener ciertos criterios. Por ejemplo, cuando ellos manejan TI menos TF, no consideran el criterio de este signo. Entonces, depende de las consideraciones. Aquí ya les dije por qué es negativo, porque Q ganado más Q perdido es igual a 0, porque el sistema está en equilibrio. Entonces, cuando tú despejas Q perdido, pues estaba sumando, entonces pasa restando. ¿Sí? Bueno, entonces, si delta T es igual a TF menos TI, ¿cómo quedaría entonces ya la ecuación más explícita? ¿Cómo quedaría? Jóvenes, ¿cómo quedaría? MSP, Ajá. TF menos TI. Paréntesis TF menos TI. Ok, entonces, la ecuación general que vamos a estar trabajando, pues, es así. Menos, y yo aquí le pondría un corchete para poner MCP, paréntesis TF menos TI. ¿Sí? O sea, lo que estoy tratando es que agrupar términos. Ahora bien, ahí hay que entender que como tenemos una corriente de benceno, una corriente de tolueno, y cada uno tiene diferentes temperaturas, ya estando en el mezclador, ya no va a importar a qué temperatura entró el benceno o el tolueno, porque al final ya no me va a importar, porque se va a homogenizar la mezcla, primeramente, y van a compartir el mismo espacio. Entonces la temperatura final que obtengan, pues va a ser pues tanto para el benceno como el tolueno, porque ya van a ser uno mismo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la temperatura final de ambas partes, ya sea con respecto al benceno, que es el Q ganado, o con respecto al tolueno, que es el Q perdido, la temperatura final tiene que ser, para ambos tiene que ser el mismo. Entonces a eso se le conoce como temperatura final de mezcla. Entonces aquí TF, hay que señalarlo, al final es la temperatura final, pero de la mezcla. ¿Sí? Entonces aquí esto es TF con respecto a la mezcla. Y esto también es TF con respecto a la mezcla. Ya no es una temperatura que sea independiente de cada uno, o sea, del benceno o del tolueno. Ya es una temperatura compartida, por llamarlo así. Bueno. Y de aquí, ¿qué conocemos? Antes de irnos a la parte de los cálculos, ¿qué conocemos y qué no conocemos? Y nos vamos en orden. ¿Qué conocemos en orden? A ver. Si nos vamos a la parte del Q ganado, que es del benceno, ¿qué conocemos del benceno? Esa es la idea. Ahí está la información. Tenemos que conocemos el flujo másico, que es M. Nosotros, entonces, si lo hacemos un poquito más específico para esto, tendríamos que decir que este es M, ¿qué? M, fuerte, M1, es el del benceno, ciertamente, es M1, y por obvias razones, este sería de M2, ¿no? O sea, estamos tratando de hacerlo un poquito más específico con los datos que tenemos. Y repito la pregunta, entonces, ¿conocemos el flujo másico del benceno? De ahí, ¿conocemos la CP del benceno?
No la conocemos. La podemos obtener de tablas o de alguna ecuación. Entonces, esta información no la conocemos. ¿Conocemos la temperatura final o lo que ya denominamos como temperatura final de la mezcla? No, pues de hecho es lo que nos están pidiendo, ¿verdad? ¿Conocemos la temperatura inicial del benceno? Ok. ¿Conocemos el flujo másico del tolueno? ¿Conocemos la CP del tolueno? Este no lo ponemos, ¿verdad? Es al revés, es este. ¿Conocemos la temperatura final del tolueno o lo que se conoce como temperatura final de mezcla? Pues no, ¿verdad? ¿La temperatura inicial del tolueno? Sí. Ok, entonces, si nos vamos en orden, pues tendríamos que primero determinar la CP. ¿De quién? En este caso la CP, pues del benceno. A ver. CP del benceno a una temperatura de ¿cuánto? De 30 grados Celsius. Y tendríamos que determinar entonces también una CP de quién? Del tolueno a una temperatura de 60 grados Celsius. Y una vez que tengamos eso, ahorita tendremos que determinar dos incógnitas, la CP de ambos fluidos y la TF de ambos fluidos. Pero una vez que determinemos la CP de ambos fluidos, quedaríamos nada más en términos de TF. Entonces ya eso lo vamos a determinar mediante las ecuaciones. Entonces la tarea ahorita pues es determinar primeramente la CP del benceno a 30 grados Celsius. Y eso pues como decía Dalia, pues se obtiene en tablas, se obtiene con ecuaciones, se obtiene con nomogramas. Miren, nosotros necesitamos determinar calores específicos del benceno a 30 grados Celsius. Hay varias opciones. Por ejemplo, en este libro que es del Welty, que es en el apéndice I, tenemos la parte del benceno. Y observamos que aquí tenemos lo que viene siendo la temperatura de referencia. Obviamente nos damos cuenta que está en el sistema inglés. Entonces nosotros tenemos 30 grados Celsius. Tendríamos que venir a esta tablita y primeramente hacer la conversión de Celsius a grados Fahrenheit. Y de ahí situarnos si realmente contamos con esa información, que es lo más seguro que sí. Y posteriormente situarnos aquí, que es la parte del calor específico, solo que está en BTU, libra masa por grados Fahrenheit. Y entonces aquí tendríamos que hacer conversión de unidades de Celsius a Fahrenheit y después buscar el rango de temperatura y hacer la parte de interpolación. Este es uno. Y así se puede hacer también del tolueno. Aquí tenemos algo que se conocen como nomogramas. Los nomogramas son estos tipos de gráficas, donde cada puntito que observan es de alguna sustancia. Incluso ahí dice calores específicos de líquidos. Cada puntito que está ahí, por ejemplo, el número 3, el 4, el 5, el 14, el 13, es una sustancia. Nosotros necesitamos, con respecto al benceno, está aquí. ¿Sí? Un momento. Es que luego se traba esto. Te lo voy a señalar de aquí. Ahí está. Tenemos del benceno. Dice que le corresponde el número 23. Pero hay que considerar otro punto que también es muy importante. Esto. ¿Cómo dice aquí? ¿Pero qué dice? O sea que estos datos de dicho nomograma solamente me van a servir siempre y cuando yo respete el rango de temperatura. Dice que solo es válido si yo quiero obtener una CP
al menos de 10 grados hasta 80 grados. Si el problema me dijera, necesito la CP del benceno a 9.9 grados, esta tabla y la información y los valores ya no me servirían. Si me dijeran, necesito un valor de CP de 80.1 grados del benceno, ya no me serviría tampoco. Entonces yo debo de considerar esos intervalos o rangos de temperatura. ¿Es el caso o no es el caso? ¿Me sirve o no me sirve? Sí me sirve porque está de 10 a 80 y yo quiero de 30. Entonces, sin lugar a duda me va a servir. Bueno, ¿y cómo se trabajaría? Tendría que venir y buscar aquí al 23, que en este caso se encuentra el 23 aquí. Y posteriormente, digo posteriormente porque aquí no lo voy a hacer, tendría que buscar el intervalo de temperatura, que sería 30, ¿no? 10, 20, 30, 40, 50. Entonces 10, 20, 30 de aquí. Y yo tendría que venir y trazar una línea recta. Recta. No es recta, pero la idea es esa. Y tendría que venir y a donde corte. Por ejemplo, hipotéticamente estoy diciendo que cortó aquí. Cortó en punto 4. Entonces tendría que revisar que el valor de la CP vale punto 4, pero punto 4, ¿qué? Punto 4 kilocalorías sobre kilogramo grados Celsius. Esta sería otra forma. Y la última es esta tablita, que yo le encontré, le decía a los otros chicos que les he enseñado esto, lo encontré allá por el 2015, lo volví a buscar y ya no lo encontré. Entonces, lo tengo desde 2015 más o menos. ¿Dónde lo podemos encontrar esta tablita si lo queremos buscar? Yo en internet ya no la encontré. En el Perry. Y en inglés. Entonces, según aquí, y lo digo porque lo estuve buscando, como no tienen idea, hace como un año, y es de una revista, señoritas, es de una revista de tecnología, ciencias del Instituto IMIC, del 2005. Entonces yo me imagino que allá por el 2015 estuve buscando y la encontré y lo habían publicado. Entonces yo ya no la verdad, quien la encuentre, yo creo que sería buscando, muy bueno buscando, porque yo no la encontré. Y llegué al Perry y en el Perry sí viene, pero está en inglés. Pero bueno, ¿cómo se trabaja aquí? Entre la tabla que viene en el apéndice del Welty, entre el nomograma que viene en el libro de balance de materia y energía de Antonio Barderas y este documento de esta revista, ¿cuál es el más exacto? Porque estas ecuaciones que están ahí son integradas. Yo sé que no ve Ariel, pero acérquense. Sí, yo sé que no se ve muy bien, pero ya le dije de cuándo es. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Fíjense, y es más práctico hasta cierto punto y es más exacto. ¿Qué tendríamos que hacer? Buscar en este caso, la sustancia. Y esta es la ecuación que yo debo de utilizar. Menos 4 por 10 a la menos 5 multiplicado por la temperatura al cubo más 5 por 10 a la menos 6. Entonces aquí no sería la menos 5, tendría la menos 8. Más 5 por 10 a la menos 6 multiplicado por la temperatura al cuadrado más 0.0009 por la temperatura más 0.3827. Y hay otra cosa que también hay que considerar, como el del nomograma.
Solo es válido si yo quiero buscar la CP cuando tengo de 10 a 80 grados Celsius. Entonces, ¿cuál quieren utilizar? Bueno, lo vamos a hacer. Un momentito, ya se trabó esto. A ver, lo quiero hacer un poquito de zoom. Sí, es 8. Y un momentito, le voy a tomar fotos para que vean ustedes. Fotos de hasta el benceno que tienen allá atrás. Lo van a hacer ustedes, lo van a sustituir. Así que adelante. Si no se observa cuál es, les pongo una lupa. No, lo puedo mejorar, espérense. Es que ustedes creen que ahorita, tranquilas, primero vamos a hacer esto. A ver, primero lo subrayamos para no equivocarnos. Y ustedes, tenemos tecnología, ustedes, miren. Ahí está, miren. Bueno, entonces tiene que ser menos 4 por 10 a la menos 8, que multiplica la temperatura al cubo, luego más 5 por 10 a la menos 6, que multiplica al cuadrado la temperatura. Anótenlo porque voy a seguir corriendo eso y lo van a determinar. Igual que el del benceno y el tolueno. Este es del benceno. ¿Ya le puedo continuar? No, profe. ¿Ya? Por eso la mantengo. ¿Cómo digo? ¿Sí? ¿Cómo digo? 5 por 10 a la Sí, 5 por 10 a la menos 6. ¿Puede continuar? No, sí. Nada más aquí, mire, le voy a avanzar tantito. ¿No? Ahí está. De más 5 por 10 a la menos 6 al cuadrado, la temperatura al cuadrado más 0.0009. Y ahí nada más van a agarrar y aventar la temperatura. Ya sea que se eleva al cuadrado, se eleva al cubo, o únicamente se multiplique, etcétera. Bueno, ese es con respecto al benceno. Vámonos con respecto al tolueno. Un momentito. El tolueno está acá más abajo. Señoritas, ponemos atención. El tolueno lo tenemos aquí. Y también hay que revisar los rangos. Dice que solo es válido para 0 a 60 grados. ¿Es válido? ¿Cuánto tenemos del tolueno? Apenas si llega, ¿no? Ah, bueno. Entonces sí lo podemos utilizar. Entonces lo voy a copiar, este pedacito. Un momentito. Y a ver, señoritas, tómenle datos al tolueno, por favor, que lo voy a cerrar. Ahí están los datos del tolueno, es el último. 7 por 10 a la menos 7 por temperatura al cuadrado más 0.001 por temperatura más 0.3814. Entonces, van a determinar la parte de la CP primero. Entonces vamos a poner aquí lo que viene siendo operaciones y resultados. Y la primera, pues en este caso va a ser la determinación del CP de ambos fluidos. Entonces, a ver, ustedes ya lo hicieron, dicen. Entonces, CP del benceno
a 30 grados Celsius, ¿cuánto es? 0.41, 312. A ver, vamos, 0.41, 300, 312. Unidades, les decía, kilocalorías sobre kilogramo grado Celsius. Vamos con el siguiente, que es la CP del tolueno, pero a 60 grados Celsius. ¿Cuánto equivale? 0.44, 44, 39. 39.2. Kilocalorías sobre kilogramo proteína. Así es. Profe, Dígame. ¿sí me podría volver a mostrar la fórmula del tolueno? Es que no la entiendo. ¿La fórmula del tolueno? Ajá, para calcular el CP. Es 7 por 10 a la menos 7 que se divide por son 2 ceros. Ahí está. Ajá. ¿Sí? ¿Vale? Y ahí está el otro, el resto. Bueno, sí. Entonces ya tenemos la temperatura, en este caso, del benceno y del tolueno. No, déjenme corroborar que haya sido eso. Pues no. Yo ya tengo resuelto este problema, pero ocupamos el nomograma, miren. ¿Me vieron? Dice determinación gráfica de la CP del benceno a 30. Y ahí está el ejemplo, miren. ¿Me vieron? Tomaron la referencia de 30 grados Celsius, cruzaron el número que es 23, que es el benceno, y aquí cortó, por ejemplo. Y lo mismo se hace con el del tolueno, y sale así. Bueno. Ahora pues ya tenemos toda la parte pues de los valores. Hay que sustituir, adelante, hay que sustituir esta ecuación. Señoritas, jóvenes, van a trabajar con esta, miren, con esta ecuación. Sustituyan, por favor. Vayan haciendo sus cálculos de sustitución, multiplicación, división, despejes, y me dicen cuánto le sale la parte de la temperatura final de la mezcla. Sí, ustedes saben sustituir. Nada más hay que sustituir el flujo másico del benceno, que vale, por ejemplo, si nos vamos en orden, miren, M1 sería 50 kilogramos sobre hora, CP sería 0.41312, TF pues es nuestra incógnita, menos TI pues es 30 grados Celsius, igual a menos M2 que es 70 kilogramos sobre hora, CP 0.44392, TF es nuestra incógnita, menos TI o inicial que es 60 grados Celsius. Y ya de ahí hay que multiplicar, sumar, restar, dividir, despejar. Vamos. La respuesta, a ver, para que tomen nota. Miren, para que tomen nota. Y no lo voy a escribir porque ya está aquí planteado. Varía un poquito de acuerdo a los valores que se tiene de CP, pero solo es sustituir el flujo másico del benceno, ¿verdad? El valor de la CP del benceno, que obviamente varía un poquito con lo que acabamos de determinar. TF de mezcla, esta incógnita, como dice Evelyn, pues se va dejando porque es el que quiero determinar, menos la temperatura inicial. Igual todo por aquí, el flujo másico del tolueno, su CP del tolueno. Nuevamente la TF se va dejando porque es la incógnita a resolver, menos 60. ¿Y qué se hace? Yo nada más lo voy a mencionar. Primeramente, fíjense señoritas y jóvenes, lo primero es, en este caso, a ver,
Al menos la idea sería venir primero y multiplicar esto por esto. Es decir, los flujos másicos por la CP. Esa es la primera idea. ¿Sí? Los flujos másicos por la CP. Les va a dar un valor. Por ejemplo, este. Por ejemplo, este. Seguido, ese valor o este valor, según sea benceno, sea tolueno, lo vas a multiplicar por la incógnita de TF. Por la incógnita de TF. Y obviamente no cambia el valor, pero solo se le agrega la variable de TF. Cuando sí va a cambiar es cuando yo multiplique nuevamente esto, pero por ahora con el valor de temperatura. Y lo mismo sucede acá, este valor con el valor de la temperatura. Y hasta ahí me quedo porque de ahí tú tienes que jugar con lo que viene siendo agrupación de términos semejantes. Vas a buscar aquellos que tengan la misma variable, las mismas unidades. Por ejemplo, les va a quedar kilocalorías sobre hora, grados Celsius por TF. Y tienes que buscar la otra que tenga lo mismo. Y por otro lado, si no mal recuerdo, o sea, tendría que darles ahí kilocalorías sobre hora, al parecer. Y buscar a la otra que tiene kilocalorías sobre hora. Por eso me refiero a términos semejantes. Y en resumen y conclusión, una vez haciendo todo esto, les tiene que dar alrededor de una temperatura de 48 grados Celsius. Les va a variar un poquito. Les puede dar un punto 010, un punto 07, punto 02, pero el valor como tal significativo es 48 grados. Bueno, entonces eso lo siguen haciendo en casa o cuando ya ustedes tengan espacio. Y aquí vamos a considerar que el valor de la temperatura final de la mezcla es de... ¿Cuánto le dio Arumi? 0, 2. ¿Pero fue 0,2 o tiene más decimales? 0,2, 0,9. Bueno, 0,9 grados Celsius. Y eso sería prácticamente la resolución. ¿Qué quiere decir? Que una vez que tiene una corriente de benceno de 50 a 30 grados Celsius y de tolueno de 70 a 60 grados Celsius, cuando entran al equipo y empieza la parte del mezclado, la temperatura de equilibrio a la que tiende en este caso la mezcla es alrededor de 48 grados Celsius. ¿Cómo sé que esto es correcto? Bueno, es un poquito de lógica. Si el benceno estaba a 30 y el tolueno estaba a 60, la lógica me dice que voy a tener un resultado entre el rango de los 30 a los 60. Entonces no puedo tener menor a 30 y no puedo obtener un valor mayor a 60. Asimismo, algunos dicen, bueno, pues yo puedo sumar 30 más 60 y lo divido entre 2. Bueno, posiblemente esa lógica, para una primera respuesta, pues posiblemente dices, bueno, es válido, pero no se maneja así. Sin embargo, si sumamos 30 más 60 son 90, entre 2 son 45. Tenemos 48. O sea, posiblemente sí funcionaría, pero no es así. Algo que sí también influye mucho son el flujo másico. Tenemos 50 y tenemos 70. ¿Qué quiere decir? Que no hay mucha diferencia tampoco de ese flujo másico. Bueno, entonces en resumen son 48 grados Celsius. Ahora, creo que yo tengo instalado el coco. Y lo voy a hacer, tal vez no muy bien explicado, pero el punto es que lo asociemos.